instrumentos financieros. Bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues agradecemos mucho la invitación que han tenido que invitarme, aunque ya sé que no hay que entretenerse en las introducciones, pero como vamos bien de tiempo, yo sí quería agradecer especialmente a Felipe Herrán la amable invitación que me ha tenido, me ha cursado para estar aquí. Bien, y me corresponde el tema de baja de instrumentos financieros. Yo, claro, después de oír a mis colegas de mesa, que en definitiva han dicho cosas muchas más interesantes de las que puedo decir yo, porque además yo la estructura de la ponencia que iba a establecer es lo que hay hoy, que ya me parece que todavía, al menos en las empresas industriales, todavía está siendo asumido poco a poco, y esbozar lo que es el cambio que también el IASB nos proporciona, que va a cambiar también lo que tenemos debajo de instrumentos financieros. Y por decirlo claramente, yo me ubico en esa porción de usuarios de la normativa contable que todavía nos cuesta entender el modelo financiero que nos ha dado el nuevo plan, que en definitiva está trasladando todo lo que dice el IASB. Entonces, bueno, pues mi papel en esta charla es precisamente el incluirme como usuario de todas estas normas y sobre todo ver las dificultades que se nos producen. Teniendo en consideración esto, pues efectivamente tenemos ahora mismo una normativa de instrumentos financieros que es muy compleja, insisto, desde el punto que lo estoy diciendo yo. Hace un momento, en la charla inicial, entre los compañeros que estábamos, yo decía, bueno, es que en esto de la contabilidad de los instrumentos financieros no hay que olvidar que hay muchos usuarios de esta contabilidad que necesita tener conocimientos de los instrumentos financieros y no está a su alcance. ¿Qué ocurre? Que posiblemente estamos ante una norma contable que lo que exige es precisamente tener el dato del instrumento financiero. Y ponía como ejemplo, claro, cuando contabilizamos el gasto por impuesto, todos pensamos que tenemos el fiscalista al lado y nos dice exactamente cuál es la carga impositiva que tenemos que registrar. Bueno, pues en esto de los instrumentos financieros ha llegado el momento donde efectivamente las empresas industriales necesitan tener el dato de qué instrumento financiero, cómo opera ese instrumento financiero y en definitiva contabilizarlo. Bien, teniendo en consideración todo esto, que en definitiva nuestra normativa contable interna está introduciendo todos los principios y criterios de contabilidad internacionales, pues nos encontramos con una normativa que a la hora de establecer la baja reproduce los criterios actuales que hay en la NIC 39. ¿Cuáles son estos criterios? Empezamos por los activos financieros. Pues con los activos financieros, en definitiva, nos dicen que, claro, que un instrumento financiero se dará de baja el día que expire o cesen, o cedan, pone aquí, cedan a terceros los derechos contractuales de ese activo financiero. Bueno, evidentemente, esto no cabe ninguna duda que si yo no tengo más derechos a percibir flujos de ese activo, pues evidentemente lo tengo que dar de baja. ¿Qué nos dice la norma adicionalmente? Que debemos descansar siempre en una posición o un análisis desde un punto de vista de fondo económico, es decir, no nos podemos quedar en la forma jurídica que tienen las transacciones fundamentalmente de baja. Es decir, abandonamos el tema de expiración de derechos y nos encontramos ante transacciones que se hacen entre empresas. Pues claro, ahí la norma nos dice que olvidémonos de la forma, o tengamos la forma como un dato, pero evidentemente veamos cuál es el fondo de la transacción. Entonces nos dice, ¿qué hay que ver en todas estas transacciones? Pues mire, tiene que ver usted si los riesgos y ventajas del activo continúan en sede de la empresa cedente o por el contrario los ha cedido. ¿Cómo se ve todo esto? Pues es un tema complejo, pero nos dan unas pistas. Nos dicen, pues usted coja un activo financiero, mírele qué riesgos y ventajas tiene antes de la transacción y mírele después. Y si verdaderamente se han variado, es decir, sustancialmente usted ya no tiene esos riesgos y ventajas, pues evidentemente los ha transmitido. La pérdida o baja, la ganancia o baja, aquí no tenemos, esto sí, efectivamente se entiende perfectamente bien, es decir, si cedemos un activo financiero nos dan una contraprestación y la contraprestación la medimos en función de lo que teníamos en el balance, pues evidentemente la diferencia será un resultado. ¿Qué puede ocurrir? Que como tenemos activos financieros cuyas ganancias están dando directamente en patrimonio, pues consecuencia de una transmisión de este tipo puede ser la realización de ese activo financiero, es decir, la realización de los gastos, perdón, de los ingresos que estaban ahí alojados. ¿Se puede traspasar, se puede dar de baja una parte del activo financiero? Bien, pues la IAS 39 también nos dice que eso efectivamente puede ocurrir así y nos da unos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, que sí podemos traspasar
pues un flujo de efectivo de esos activos financieros. Pues, por ejemplo, en un bono puedo traspasar los intereses. Puedo traspasar también una parte, un tanto por ciento del activo, es decir, puedo pasar el 80% del total de los flujos de un activo. E incluso me dice, si usted tiene identificado un determinado flujo, pues puede dar de baja incluso una parte de ese flujo, el 80%, poniendo otra vez como ejemplo, el 80% del flujo de intereses que es capaz de dar ese bono. Bien, y siguiendo con el tema, pues al final, por establecer este cuadro, que viene a resumir todo lo que nos dice la NIC 39 en cuanto a la baja de activos financieros, pues claro, nos dice, si cesan o se transmiten sustancialmente todos los riesgos y ventajas, evidentemente tengo una baja. Se nos dice una vez también que si del análisis de riesgos y ventajas llegamos a la conclusión que ni retenemos ni transferimos los riesgos y ventajas, nos dicen que todos tenemos que ir a la idea de control, que luego rescataré para ver qué está haciendo el IASB en estos momentos para establecer la baja, y nos dice, bueno, ¿qué es el control? Dice, el control es la capacidad que tiene un agente para poder vender o enajenar ese activo. Entonces nos dice, oye, si usted llega a la conclusión de que no sabe si ha retenido o transferido todos los riesgos y ventajas, lo que tiene que llegar es a la conclusión de si tiene el control, es decir, usted puede vender ese activo, si lo ha transferido vuelve a ser baja. Es decir, ante esa duda que se producía, si usted ha transferido el control de la baja del activo. Y si el control está retenido, y aquí hay una errata en el cuadro, puesto que la flecha vuelve a ir a la baja, sin embargo esa flecha tiene que ir a lo que llaman implicación continua, es decir, hay que valorar cuál es la implicación continua y entonces determinar si ha habido baja o no, que en principio no ha habido baja y lo que tiene usted es una relación con el activo anterior. Evidentemente, si retiene los riesgos y ventajas, no hay baja. Para no entretenerme con